Buenas, yo soy William Cuicas, Saya B, Ética para el Derecho. Ahora bien, la abogacía, según el diccionario jurídico venezolano, se entiende como abogado a toda aquella persona que ejerce la abogacía con título legítimo, aquella que puede abogar o defender a una persona en particular en un tribunal de justicia. Según Manuel Osorio, dice que la palabra abogado proviene del latín abacus, que era quien se encargaba de asesorar a las personas en ese tiempo en todo lo referente a los asuntos legales. El estudio del derecho en Venezuela. Bien, como sabemos, el estudio del derecho en Venezuela ha venido evolucionando con el pasar del tiempo. Anteriormente podíamos conseguir estas carreras o esta carrera del derecho, podíamos estudiarla en universidades públicas. Hoy en día la tenemos también en universidades privadas. Ha venido evolucionando porque con el tiempo se han venido mejorando o cambiando sus pensum con la finalidad de poder obtener o alcanzar al final de la carrera un profesional integral, aquel profesional que no solamente va a saber de leyes ni va a ser jurista, aquel profesional que va a tener una calidad humana, aquel profesional que va a tener valores morales, los cuales le van a ayudar en su profesión, le van a ser de mucha utilidad. La persona, para poder ser abogado, debe cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos están expresados en la ley de abogado, donde se establece que para poder ser abogado, primeramente debe poseer un título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, resaltante, también debe estar inscrito en el Colegio de Abogados. También debe tener la inscripción en el Instituto de Prevención Social de Abogados para poder dedicarse a la profesión. Todos estos requisitos son primordiales o esenciales para poder ejercer la abogacía en Venezuela. Bien, ahora llegamos a un punto importante, los mandamientos del abogado. Dentro de la ética o de todo lo que engloba ser abogado o de la abogacía, existen mandamientos o existen unas tipo reglas llamadas los mandamientos del abogado. Ellas son 10. Uno es estudiar. Esto es porque el derecho constantemente está cambiando, por ende tienes que estar estudiando y actualizándote. 2, el pensar. ¿Qué quiere decir este mandamiento? Que el jurista o el abogado aprende estudiando, pero ejerce pensando. 3, procurar la justicia. La finalidad primordial de todo abogado es luchar por el ser del derecho, o sea, luchar por la justicia, luchar porque se cumplan las cosas o porque se hagan correctamente apegada a la norma. Otro mandamiento puede ser, se puede llamar la tolerancia. Es decir, hay que tolerar la verdad ajena como yo quiero que toleren la mía, la interna, en el caso de que yo estuviese defendiendo o fuera demandante de una causa. También tenemos la paciencia. Es importante tener paciencia dentro de la profesión. Otro mandamiento importante es la fe. Hay que tener fe en el derecho, creer en el derecho. Por último, podemos tener ama tu profesión. Es importante amar la profesión, es importante de tener la vocación al momento del ejercicio. No obstante, también es importante que la persona tenga la actitud, es decir, que la personalidad del profesional sea primeramente infundada por sus valores obtenidos en el hogar y posteriormente lo que adquirimos en la universidad. Eso es un punto primordial dentro de la abogacía o dentro de lo que es el derecho, dentro de la persona que ejerce dicha profesión. También tenemos la actitud, que va a ser la capacidad o la disposición que tenga esa persona para desarrollar o ejercer las funciones que le toque afrontar en el transcurrir de su profesión. Hablando del abogado o de la abogacía, conseguimos que el abogado se puede presentar en 4 ambientes o en 4 escenarios diferentes. En primer lugar tenemos al abogado como consultor. Se dice que el abogado como consultor es aquella persona que ejerce la asesoría preventiva a una persona. Es decir, aquel abogado que se va a encargar de guiar o de asesorar a una persona de manera preventiva. El abogado litigante. Este abogado se diferencia del anterior de que el abogado consultor va a ser de manera preventiva. Ahora, el abogado litigante
ya no va a fungir un papel preventivo, sino que va a estar en la representación de una persona, ya sea como demandado o demandante, dentro de un tribunal, ya cuando se está dando un proceso judicial. Ese es el abogado litigante. El abogado como funcionario público. Según el Diccionario Jurídico de Venezuela, sostiene que el abogado como funcionario público es aquella persona que en virtud de una designación especial y legal de manera continua y siguiendo unas normas o condiciones ejecuta la voluntad del Estado con el fin público o con el fin de ayudar a la sociedad. Este viene siendo el abogado cuando funge el papel de funcionario público. Ya vimos el litigante, el consultor y el funcionario público. Ahora bien, el abogado como juez. Esta es otra faceta que puede desarrollar el abogado. Es una muy importante y que es de mucha responsabilidad, tanto individual como colectiva. ¿Por qué individual y colectiva? Porque la decisión que tome un juez referente a un caso o un asunto que lleve el tribunal puede tanto afectar como beneficiar a una persona como también a la sociedad. Por eso se dice que toda aquella persona o aquel abogado que funja el papel como juez debe ser una persona que primeramente que nada debe ser equitativa, debe ser equilibrada, debe ser una persona que brinde la equidad en las diferentes situaciones o causas o atenuantes que se presenten en un proceso judicial que esté bajo su responsabilidad o bajo su tribunal. Esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias.